Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal Pizarra Tecnológica. En esta ocasión vamos a seguir con nuestro tema de los materiales tecnológicos. Nuestro material del día de hoy es la madera. Pero en sí, ¿qué es la madera? La madera es una de las materias primas de origen vegetal más explotadas por el hombre. Se encuentra en árboles de tallo leñoso. Su parte más rígida es debajo de la corteza del árbol. Se usa en la fabricación de productos de uso diario como mesa, silla, camas y muebles en general. Al igual, esta madera tiene una constitución. Entonces vamos a ver cómo está constituida la madera. La constitución de la madera se basa en celulosa, lignina, resina, sales, minerales, agua, taninos. Y en cuanto a su composición química, sus principales elementos son el carbono, el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno. Luego de la constitución de la madera encontramos la estructura, pero vamos a ver cómo es la estructura de la madera. Basta con hacer un corte en la madera para ver su parte interna, donde encontramos en ella la corteza, que es una capa impermeable que protege al árbol de los agentes externos. Luego viene el cambium, que básicamente funciona como la unión entre la corteza y la siguiente capa. Luego encontramos la albura, que es la parte más joven de la madera y es por donde circulan los nutrientes del árbol. Igualmente encontramos el duramen. Esta es la parte más dura y resistente de la madera, completamente inversa a la albura. Y por último, encontramos la médula, que es la parte central del árbol, que por lo general es muy poco resistente. Ahora, como la madera es un material, también tiene sus propiedades. Dentro de las propiedades de la madera, podemos encontrar que tiene una gran variedad de propiedades físicas y mecánicas. Y aparte de estas, otras propiedades especiales que le proporcionan características y la convierten en un excelente material. Las características de la madera como tal dependen del árbol del cual se extrajo dicha madera. Vamos a mencionar las más importantes. Aquí podemos observar que tenemos propiedades físicas, propiedades mecánicas y propiedades especiales. Iniciemos entonces con las propiedades físicas de la madera. Entre las propiedades físicas de la madera encontramos la densidad, que mide la relación entre la cantidad de masa de una sustancia y el volumen que ocupa. En ese sentido, mientras más juntas se encuentren las capas celulares de la madera, mayor será su densidad. Cuando está húmeda, su densidad es mayor que cuando está seca. Esta propiedad tiende a ser medida cuando la humedad está en orden del 12%. Luego encontramos la dureza, que es la capacidad que tiene la madera de oponerse a sufrir alteraciones físicas, como por ejemplo el rayado, la penetración y el desgaste. En general, las maderas pueden dividirse según sus propiedades en duras, blandas y semiduras, dependiendo del tiempo de crecimiento del árbol y de la cantidad de humedad del mismo. Más adelante vamos a ver cada una de estas. Siguiendo con las propiedades físicas, nos encontramos con la anisotropía, que es la única de las propiedades de la madera que le permite variar sus cualidades en función de la dirección de la materia. En ese sentido, podemos afirmar que la madera cambia en función del eje bajo el cual se está siendo examinada, ya sea tangencial, radial o axial. Siguiendo con estas propiedades, encontramos la flexibilidad, que es la capacidad que tiene la madera de deformarse y regresar a su estado original sin romperse o quebrarse. Por lo general se utiliza madera joven por su mayor flexibilidad, y esto hace que esas propiedades de la madera sean importantes en diferentes campos. Siguiendo con estas propiedades físicas, encontramos la hendibilidad y la higroscopicidad. La primera es la capacidad que tiene de romperse o separarse a lo largo de sus fibras o eje axial,
bajo la acción de un esfuerzo tangencial. Es una característica muy conveniente cuando se cortan troncos para hacer leña. Sin embargo, es muy perjudicial en algunos casos, por ejemplo, cuando se inserta un clavo en ella. La propiedad de la higroscopicidad es la propiedad que mide la capacidad que tiene la madera de absorber la humedad de la atmósfera. Como todo material, mientras más agua absorba, más se expandirá. Y por el contrario, pierde humedad, la madera tiende a reducir su tamaño y su peso. Siguiendo con estas propiedades físicas, encontramos la estabilidad, que es la propiedad que tiene la madera de mantener sus características por un largo periodo de tiempo, bajo condiciones ambientales adecuadas. Podemos decir que una madera es estable cuando la misma no cambia su forma con las variaciones de temperatura y humedad. También encontramos dentro de las propiedades físicas el color y el olor. La madera se utiliza en gran medida por sus características visuales y estéticas. Sus colores siempre van a variar dependiendo del árbol del cual se extrajo la madera y además cómo se ve influenciado por la humedad, la exposición al sol y a los agentes ambientales. Su color característico es producido por los elementos químicos acumulados en su interior durante su crecimiento. Seguimos con las propiedades físicas y encontramos la combustibilidad, que es la capacidad de la madera de incendiarse o hacer combustión con facilidad bajo la presencia del fuego. Es una propiedad de la madera muy importante a la hora de construir y donde siempre se debe tratar con elementos que retrasen el proceso de combustión. También encontramos dentro de las propiedades físicas la biodegradabilidad. La madera, igual que todos los compuestos orgánicos, es biodegradable, es decir, que tiene la capacidad de modificar sus propiedades únicas y desintegrarse con el tiempo al ser expuesta a los elementos físicos, químicos y biológicos del medio ambiente. Luego de estas propiedades físicas nos encontramos con las propiedades mecánicas. En sí, las propiedades mecánicas más importantes son las siguientes. Primero encontramos la resistencia. La resistencia en la madera es la capacidad que tiene de soportar las diferentes cargas y esfuerzos a los que se encuentra sometida. Es un caso muy importante distinguir los tipos de resistencias como son la comprensión, la tracción y la resistencia al corte. Siguiendo con las propiedades mecánicas, nos encontramos con la comprensión, que es la capacidad de soportar la aplicación de fuerzas externas que tienden a comprimirla sin romperla o deformarla de forma significativa. La dirección del esfuerzo influye en la comprensión, resiste más al esfuerzo ejercido en la dirección de sus fibras. Caso contrario, atravesando la dirección de las fibras, este disminuye. Luego nos encontramos con la tracción. La tracción en la madera puede definirse como la propiedad que tiene de oponerse a la acción de fuerzas de estiramiento o tracción a lo largo de su eje axial o longitudinal. Así, podemos asegurar que la capacidad de tensión es muy superior a la resistencia del corte. Siguiendo con las propiedades mecánicas, encontramos la elasticidad, que es la propiedad de alterar su forma y regresar a su estado original sin causar daños en su estructura. Esta cualidad es muy útil para la construcción, ya que permite que el material se adapte a los cambios ocasionados por la temperatura y por la aplicación de esfuerzos. También encontramos dentro de las propiedades mecánicas el pandeo o flexión. Este es muy importante tenerlo en cuenta. El pandeo de la madera ocurre cuando la misma se deforma bajo la aplicación de fuerza en el eje tangencial o perpendicular al plano de sus fibras, produciéndose una curva o flexión en su estructura. Como pueden ver en esta imagen, que es muy diferente a las demás, podemos observar la flexión que está haciendo la madera en ese instante. Siguiendo con las propiedades mecánicas, llegamos a la propiedad de la fatiga, que es el punto máximo que puede soportar la madera antes de romperse, cuando se ve sometida a una fuerza en particular.
Después de las propiedades mecánicas, encontramos en la madera unas propiedades muy especiales, como por ejemplo, encontramos la conductividad eléctrica. Como ya vimos en un video anterior, las propiedades de los materiales, ya tenemos claro qué es la conductividad eléctrica, y es la capacidad que tiene determinado material de permitir el paso de la electricidad a través de él. Ahora, en el caso de la madera, la conductividad eléctrica es demasiado baja, por lo que resulta muy útil para aislar objetos de los riesgos que pueda ocasionar la electricidad. Podemos llegar a la conclusión que la madera es un aislante muy importante de la electricidad. Al igual que la propiedad de la conductividad eléctrica, también encontramos la conductividad térmica, que es la capacidad que tiene un determinado material de conducir o transmitir el calor. En el caso de la madera, se puede afirmar que su conductividad térmica es muy baja debido a su alta porosidad y sobre todo a su punto de ebullición. Por último, dentro de estas propiedades especiales encontramos la conductividad acústica, que es la propiedad que mide la capacidad que tiene el sonido de viajar a través de los objetos. En el caso de la madera es bastante baja, por esa razón es muy utilizada como aislante acústico. Ya terminando con las propiedades de la madera, llegó la hora de hablar de los tipos de maderas. Teniendo en cuenta cómo ha avanzado el uso tecnológico de la madera a través del tiempo, no podemos hablar única y exclusivamente de maderas duras y maderas blandas. Por ese motivo, las vamos a agrupar en maderas naturales y en maderas manufacturadas. Y vamos a hacer dos grandes grupos. Las maderas naturales son las blandas, las duras y las tropicales. Y dentro del grupo de las manufacturadas encontramos los contraparchados, laminados, aglomerados y de fibra. Siguiendo con nuestros tipos de maderas, nuestro primer grupo son las maderas naturales, que son aquellas que se obtienen directamente de los troncos de los árboles. Y dentro de ella encontramos las maderas blandas. Estas maderas blandas se encuentran en abundancia en Europa. Son maderas ligeras y regularmente claras, con un origen en especies coníferas. Son muy cómodas para trabajar y debido a su gran abundancia también son muy económicas. Por eso es que la gran mayoría de muebles que vemos a diario están hechos con estas maderas blandas. Estas maderas blandas las podemos obtener de los árboles como el abeto, el pino, el cedro o el álamo. Siguiendo con las maderas naturales, encontramos las maderas duras. Estas son especies frondosas de Europa y de Norteamérica. Mayor dureza, tienen una mayor variedad de uso. Es usual encontrarla en estructuras, construcciones o parques, entre otros. Tienen una variedad de colores, por eso es imposible hablar de manera genérica de alguna de ellas. Estas maderas se obtienen principalmente del roble, el haya, el nogal, el castaño y el cerezo. Siguiendo con los tipos de maderas naturales, encontramos las maderas tropicales. Su origen especialmente está en las áreas tropicales, aunque no sobra decir que también existen algunas maderas que son tropicales y no se encuentran precisamente en esta área. Estas maderas son muy importantes y son muy respetadas por su resistencia, pero su resistencia no solamente es a los golpes, también a la humedad, a los hongos y a los insectos. En algunos casos se trata de maderas muy densas y muy pesadas, lo que dificulta el trabajo con ellas. Son tipos de maderas rojizas o en algunos casos oscuras. Ahora llegamos a las maderas manufacturadas. Es muy poca la madera maciza que se utiliza para la fabricación de muebles debido a la dificultad de obtener piezas de dimensiones considerables. En su lugar se emplean tableros manufacturados. Dentro de esos tableros comenzamos con los contraparchados, que son muy estables debido a su composición, varias chapas, láminas de madera pegadas unas con otras, logrando con ello descartar la predisposición al sesgado o al lavado de la madera. Una hoja complementa
y contrarresta a la otra. Las planchas fusionadas son de número impar y las internas son más robustas que las externas. Luego, en estas maderas manufacturadas encontramos los laminados. Igualmente son nombrados alistonados por los listones que componen la parte interna de estos tableros. Son parecidos a los contraparchados por su formación. Los laminados tienen la parte inferior de la madera maciza, mientras que la externa varía según la calidad del madero. Siguiendo con las maderas manufacturadas, encontramos los aglomerados. Existen dos tipos, según su interior sea de virutas gruesas o finas. El primero tiene un recubrimiento formado por un centro de virutas gruesas encoladas y comprimidas y otra capa de virutas más finas. El segundo está encolado y prensado, pero solo con virutas finas y por fuera chapas que pueden variar. Es la madera, como les decía, la que más se utiliza, sobre todo por el aspecto exterior y que puede acomodarse a las necesidades que las chapas externas imiten a las maderas naturales. Por último, en estas maderas manufacturadas encontramos las maderas de fibra, que son, como su nombre lo indica, fibras comprimidas. Se prensan de tal forma que acaban formándose láminas, que pueden ser de otros dos tipos, de fibra dura o de densidad media. Aunque se presta para confusión por los nombres, el primero es más blando que el segundo. De hecho, se dobla, por lo que se emplea para marcos que precisan dicha cualidad. En ambos casos es una madera de una demanda muy alta por su acabado fino y vistoso, diferenciado del aglomerado o el contraparchado. Luego avanzamos y vamos a hablar un poco de los usos y aplicaciones que le damos a la madera. Los usos y utilidades de la madera son muy variados y con certeza podemos decir que es el material natural más utilizado en el planeta. Sus principales aplicaciones son la fabricación de muebles como mesas, sillas. También se utiliza en la construcción de viviendas como vigas, puertas, en ventanas o en suelos. También podemos utilizar la madera como combustible. Igual sirve para la obtención de productos derivados como el papel o el cartón. Bien amigos, y esto fue el tema de la madera como material tecnológico. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. De igual forma, puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias y espero este video les haya sido de su agrado.